El Excelsior en línea nos dice: en las universidades es donde se debe alimentar el fortalecimiento democrático, el progreso y la lucha contra la exclusión. Necesitamos de la ciencia y la tecnología, pero también de las humanidades, las ciencias sociales, las artes y la cultura. Soy uno de los muchos que pensamos que es cierto que sin más y mejor educación va a ser complicado vencer los problemas que enfrentan nuestras sociedades, los problemas de siempre y los que anticipa el porvenir, expresó el Dr. Narro. Son altamente motivados, intentan ingresar una y otra vez, toman cursos de preparación y además se organizan en torno al que es un derecho incuestionable. Ellas especialmente porque siempre han debido esforzarse más para remontar atavismos todavía poderosos. Pero todos cuentan con una larga y exitosa trayectoria de 14 años de escolaridad, que en los hechos demuestra que puede hacerse cargo de su educación superior. Se trata también de una generación que ofrece al país algo indispensable, la posibilidad de que desde el inicio mismo de sus estudios comiencen a reactivar la política, la sociedad y la economía desde perspectivas mucho más éticas, más ilustradas y críticas que las que tiene un México que, con solo 9 años de escolaridad promedio, apenas concluyó la secundaria. Un estudio realizado por Mingo arroja datos sobre que a mayor cantidad de ingresos económicos se eleva la posibilidad de ingresar a una educación superior. Esto tiene que ver con la posibilidad de comprar los materiales, libros, alimentación, pasajes, etc. Y las universidades, aunque no lo quieren reconocer, se encuentran en la incómoda posición de escudarse tras el parapeto de las políticas restrictivas y excluyentes del Estado. Los factores socioeconómicos, nuevamente en debate en torno a las desigualdades educativas, es el peso del origen social de los jóvenes en el acceso a la educación, y en este supuesto subyace en el acceso a los recursos materiales y culturales. Repercute directamente en las oportunidades educativas y a su vez la escuela se convierte en una instancia de reproducción de las desigualdades sociales, por lo cual el peso de los factores socioeconómicos es contundente. Esta sería una demostración clara de que las instituciones, cuna de la civilidad, de las ciencias y humanidades, no solo se deslindan de la problemática de la exclusión de los jóvenes, achacándola al Estado, sino que están ellas claramente dispuestas a hacer lo mucho o poco que puedan para contribuir a modificar el agresivo ambiente de rechazo contra los jóvenes. Los exámenes estandarizados de opción múltiple de manera sistémica dan preferencia a los ya favorecidos socialmente y colocan al fin precisamente a los estudiantes de clases populares, los rechazados. Nada revolucionario, se trata solo de recuperar y ampliar para la educación superior los criterios progresistas de inclusión para el ingreso. Hay quienes afirman que las desigualdades que se presentan en la escuela tienen un origen externo a esta, y que es el origen socioeconómico y cultural el que determina el éxito o el fracaso de los alumnos. Son válidos los argumentos de quienes consideran que el espacio escolar puede tener un peso importante para atenuar las diferencias sociales. Los factores socioeconómicos y los mecanismos de selectividad tienen como resultado el ingreso de quienes cuentan con una mejor posición económica. En este sentido, está siendo un filtro social que abre o cierra puertas de acuerdo a la condición social. Los aspirantes que cuentan con un nivel socioeconómico más alto tienen mayores posibilidades de ingresar a la educación superior que aquellos que provienen de los grupos sociales más vulnerables. Este fenómeno se explica a partir de que el primer grupo ha contado con mejores condiciones materiales para estudiar. Ha tenido acceso a escuelas con mejor nivel de formación, así como sus padres cuentan con un mayor nivel educativo y un entorno cultural más favorable para el cumplimiento de las metas educativas, dice Guzmán y Serrano, 2011.
Cada año salen a la luz pública cifras alarmantes acerca de los jóvenes que no logran ingresar a la licenciatura de alguna de las universidades. Algunos medios los llaman rechazados, otros excluidos, pero se trata de jóvenes aspirantes que ven truncadas sus expectativas. Algunos de estos jóvenes logran ingresar a la educación superior en años posteriores, pero otros los dejan sin estudiar, comienzan a trabajar o a utilizar su tiempo en otras actividades. Ante esta situación nos preguntamos qué características tienen los jóvenes que logran ingresar y los que se quedan fuera. Muchos lo intentan nuevamente, algunos otros buscan distintas opciones a las que llegan a ingresar, pero también un gran número se queda definitivamente sin estudiar. ¿Qué piensan estos jóvenes? ¿Cómo afrontan su situación? ¿Cómo la viven? ¿El concurso de selección se basa en un examen de conocimientos? ¿En dónde estudiaste tu bachillerato? Pues primero estudié mi bachillerato en una prepa que estaba adjunta a la Universidad Autónoma del Estado de México, pero por diferentes, por alguna circunstancia ya no pude estudiar ahí y tuve que terminar el último año de la preparatoria en una preparatoria abierta. ¿Qué te gustaría estudiar? Pues me gustaría estudiar medicina. ¿Por qué? Porque se me hace que es una carrera donde puedes ayudar a los demás. Me gusta mucho la biología humana. Se me hace sorprendente porque a veces algún órgano o alguna cuestión química hace que tu cuerpo funcione a la perfección. Por eso me gusta. Entiendo que no pasaste tu examen. Sí, no pude entrar a la universidad. ¿Qué harás mientras tanto? Pues mientras tanto he pensado que voy a estudiar inglés porque cualquier carrera necesita de que aprenda un otro idioma y también me voy a poner a trabajar para poder guardar dinero. ¿Cuántas veces has hecho examen de ingreso y en qué universidades? He hecho examen de ingreso 2 veces. He presentado examen en la UNAM, en el Poli, en la UAM, en la del Estado de México. ¿Intentarás nuevamente tomar el examen? Sí. En caso de que no fueras aceptada, ¿has considerado otras opciones? Pues sí he considerado estudiar ya no medicina, sino otra carrera en una universidad particular, pero pues no sé porque mi familia no tiene los recursos para pagarla. En dado caso, ¿cuál sería la razón por la cual tú dejarías de estudiar? Pues el no entrar a una universidad pública y pues no tener los recursos suficientes para poder pagar una universidad privada. ¿Tus padres estudiaron alguna carrera y qué tipo de estudios tienen? No, mis papás no estudiaron ninguna carrera. Mis papás solamente tienen hasta preparatoria y carrera comercial. ¿A cuántos salarios mínimos asciende el ingreso familiar mensual? Pues no sé, a unos 3 salarios mínimos tal vez. ¿Tienes computadora, internet, libros o enciclopedias en tu casa? Tengo enciclopedias y tengo computadora, nada más. Gracias. Gracias. Dentro de esta misma lógica, podemos afirmar que la exclusión de ciertos jóvenes del sistema educativo puede marcar una ruta hacia la exclusión social, que implicaría quedar fuera de los círculos de la formación, del empleo y de las mejores condiciones de vida, dice Cars, 2004. La tendencia de la educación superior en sistemas de educación a distancia basados y apoyados en las TIC como una salida de emergencia a la problemática actual de la exclusión requiere cambios estructurales y en la práctica
nuevos principios fundamentados que se ha de tener como referente el contexto de donde se desarrolla, ya que los cambios sociales, culturales y económicos tienen una fuerte influencia que repercuten en cambios estructurales de los sistemas educativos y modifican las prácticas de las que no pueden separarse los procesos de investigación y reflexión. Una educación diferente debe ser sensible y dar respuesta a los diferentes niveles, buscando un cambio en terreno educativo. Así surgen los programas a distancia de educación formal, como una solución para todos los jóvenes que se quedan fuera de los sistemas escolares tradicionales, buscando abatir el problema de exclusión en un clima de interculturalidad. Las instituciones educativas dejan de ser el único canal donde se pueden tener contacto con la educación y la formación. Hoy tenemos a las TIC, que son más potentes y menos costosas. Las TIC nos han permitido estar en la sociedad de la información, del conocimiento, su presencia y su utilización nos obligan a modificar conceptos como espacio y tiempo e inclusión. La noción de la realidad, pero más allá de sus ventajas, tiene sus riesgos como la manipulación inadvertida, difusión de estereotipos, propaganda, pasividad, etc. El e-learning es un sistema que conocemos como a distancia. Cada día está ganando terreno en la educación, puesto que el crecimiento económico requiere dotar a la población de herramientas tecnológicas y adentrar a la población a la forma más adecuada a través de la educación. Es decir, la palabra del maestro y los textos escritos dejan de ser soporte exclusivos de la comunicación educacional. La competencia del e-learning es desleal, ya que debe integrar los cambios tecnológicos para propiciar nuevos espacios y tiempos formativos, lo que supera con creces los límites de la escuela, supera fronteras nacionales, pero aquí entra en contexto un nuevo concepto, el dumping social, que es ofrecer una educación a un costo muy inferior a la tradicional, para la institución como para el usuario, es decir, tiene un bajo costo de producción y distribución. Diremos que el e-learning es un sistema de carácter innovador por su método, por su flexibilidad, para facilitar cualquier tipo de aprendizaje, ya sea formal o informal, ya que responde a las demandas más variadas, por el uso extensivo de los medios de comunicación y tecnologías de la información, con un bajo costo a escala, libre de factor, espacio y tiempo. Sin embargo, San Martín nos dice que es más bien un área de negocio que pone en el mercado un producto tan peculiar como es el conocimiento. Sin embargo, no debemos olvidarnos del papel que juegan las redes sociales, que se construye como una forma de conjugación social entre seres autónomos con interdependencia. Los sujetos son puntos y las relaciones son líneas que crecen con respecto al número de enlaces en cadena. Este tipo de interacción se ha llevado a un entorno macrosocial que coordina los entes autónomos, quienes voluntariamente se unen para intercambiar información con el fin de lograr un resultado en conjunto. Para que una organización pueda considerarse una red social, debe tener un impacto en la reorganización de la sociedad, es decir, deben unir individuos con colectivos a través de lazos de solidaridad que trascienden organizaciones empíricamente delimitadas. Las redes sociales se han convertido en las redes del conocimiento, las cuales son generadoras del conocimiento, las cuales surgen por la necesidad de crear y compartir lo que se aprende, mediado por la tecnología que conecta a varios individuos con intereses similares. Según Beltrán y Castellanos, una red de conocimiento se define como una comunidad de personas que, de modo formal o informal, ocasionalmente a tiempo parcial o de forma dedicada, trabajan con un interés común y basan sus acciones en la construcción, el desarrollo y la comparación mutua de conocimientos. El uso de redes avanzadas está produciendo cambios importantes en el ámbito de la investigación y la educación, otorgando nuevas herramientas que nos acercan cada vez más a otras comunidades científicas y educativas del mundo, optimizando los recursos con amplias aplicaciones. El gran número de jóvenes rechazados o excluidos de la educación superior
cada año pone al descubierto un problema de inequidad educativa, en la medida que se muestra claramente que no todos los jóvenes cuentan con las mismas oportunidades y que no es suficiente con abrir las puertas por igual a todos los jóvenes, ya que ellos mismos son diferentes. Lo anterior deja ver la estrecha relación entre el empleo, la productividad y el nivel de formación de su capital humano. Para que el país continúe por una senda de crecimiento y productividad positiva que permita la reducción de las inequidades y que cada vez sean más las oportunidades de ingreso y progreso. Un análisis de los factores considerados como críticos para el éxito del desarrollo económico de un país es seguramente la educación, ya que la inversión en educación se traduce posteriormente en impactos económicos de alto beneficio, tales como la generación de nuevas tecnologías y sistemas de producción y aprovechamiento de recursos, apoyos a la creación de empresas con más rentabilidad y competitividad en su operación, incremento en fuentes de empleo. La inversión en educación debe ser considerada como una estrategia de desarrollo económico de cualquier país.